En Irak, la seguridad privada de Kenelis nos patrulla a las embajadas felices de haber asegurado otro contrato de 10 años para sus servicios 25 años después de que sus supuestos resultados ejecutivos de desilusión estén una vez más protegiendo los campos petroleros y los sitios mineros en toda África y Ucrania. Los soldados del grupo Wagner continúan luchando en el campo incluso después de que sus líderes fracasaran en la rebelión contra el gobierno ruso. Ahora más que nunca, los mercenarios han sido buscados por sus servicios en todo el mundo, en una miríada de conflictos. Pero, ¿de dónde viene la idea de un soldado? La contratación no es nada nuevo, que los mercenarios del periodo antiguo se usaban popularmente para complementar y, a veces, reemplazar a los ejércitos regulares en campaña o en el campo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, las naciones cambiaron su enfoque lejos de los mercenarios hacia el desarrollo de sus propias fuerzas regulares. Solo en las últimas décadas ha habido una nueva demanda de soldados de fortuna, aunque las preocupaciones sobre su dudosa ética y sus motivos impulsados por las ganancias han dado lugar a preguntas sobre su legalidad. Esto dio lugar a que las Naciones Unidas adoptaran la Convención Internacional contra el Reclutamiento, el uso, la financiación y el entrenamiento de mercenarios en diciembre de 1989, con la principal ganancia de suprimir el acceso a los servicios mercenarios. Este tratado entró en vigor en octubre de 2001 y definió a un mercenario, ya que cualquier persona que sea reclutada localmente o en el extranjero para asumir un papel de combate lo hace por el bien de la ganancia privada, no es un personal residente, nacional o militar de las partes en el conflicto y no ha sido enviado a servicio militar oficial del Estado para el fin de eludir estas reglas. Muchos profesionales emprendedores pasarían a formar empresas militares privadas o PMC, que difieren lo suficiente de la definición de mercenario para mantener la legalidad donde los mercenarios participan en el combate, la pretensión de PMC de actuar en defensa propia donde los mercenarios ser desplegado, la conducta de PMC, la seguridad de rutina, a menudo trabajando como empresas internacionales. PMC proporciona servicios militares y de entidades políticas, servicios como asistencia de combate, entrenamiento militar, evaluación de riesgos, logística, inteligencia y seguridad. Muchas de estas empresas son útiles para las potencias mundiales, ya que las conexiones discretas entre un PMC y su cliente permiten la participación de un cliente por poder en conflictos no oficiales, lo que les permite ejercer influencia geopolítica y militar sin tener que sufrir las víctimas o las preocupaciones logísticas de una tradicional fuerza militar. Antes de continuar, esta flexibilidad y discreción han hecho de PMC un elemento básico de los conflictos modernos. Por ejemplo, en 2007 más de 180.000 contratistas privados en más de 20 empresas estaban operando en Irak, con alrededor del 25% de estas involucradas en operaciones de combate. Los PMC estadounidenses también han estado involucrados en intentos de derrocar a gobiernos enteros como Silver Corpusa, que participó en la operación fallida destinada a deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro en la década de 1990, el pueblo sudafricano. Los resultados ejecutivos de MC tuvieron más de 3.000 soldados y 500 oficiales militares operando en 10 países de África, muchos de los SAS y las fuerzas especiales sudafricanas, mientras que Sudáfrica cerró los resultados ejecutivos a través de la legislación anti-mercenario en 1998. La empresa se restableció en 2020 y sigue funcionando hoy en día. Uno de los primeros ejemplos del PMC moderno se remonta al KMM Ltd, más conocido como los servicios KMM, fundado en 1975 por 4 veteranos de guerra británicos y con personal despersonal. KMM comenzó a proteger a los diplomáticos británicos en Buenos Aires. Luego, en 1976, se expandió a entrenar al sultán de las Fuerzas Especiales de Omán, una unidad establecida y comandada por contratistas KMM. Directamente la información sobre KMS es sombría. Numerosas investigaciones se consuperan en un callejón sin salida, ya que los entrevistados potenciales se negaron a discutir. KMS, la Oficina de Relaciones Exteriores británica, afirmó saber muy poco sobre KMS. Sin embargo, esto estaba lejos de ser el caso. KMS estuvo muy involucrado en la Guerra Civil de Sri Lanka, que tuvo lugar entre 1983 y 2009. Fue un conflicto librado principalmente entre el gobierno de Sineles Sri Lankan y los separatistas de Tamil, a saber, los Tigres de Liberación de Tamil Eelam, que se sentían frustrados por la discriminación y deseaban crear su propio estado étnico. En medio de esta lucha, la policía de Sri Lanka decidió que querían poder involucrar a los rebeldes directamente en las operaciones de las fuerzas especiales.
Kinnin Mini llegó a Sri Lanka en 1984 y se le encomendó la tarea de entrenar y equipar a una fuerza de 600 hombres que pronto se conocerá como la Policía de Sri Lanka. La Fuerza de Trabajo Especial o STF-KMS prometió 120 nuevos miembros del personal de la STF cada 12 semanas para involucrar a los rebeldes el 1 de septiembre de 198-4. El convoy de la fuerza cerca del punto Pedro fue alcanzado por una mina terrestre rebelde. 4 miembros de la STF fueron asesinados y la STF respondió quemando edificios, tiendas, una universidad y la biblioteca de Point Pedro, matando a varios civiles. Se sabía que el ejército regular de Sri Lanka tomaría represalias contra los civiles después de las emboscadas, pero con el STF, las cosas eran diferentes. Como una nueva unidad entrenada solo por KMS y sus soldados profesionales, hubo un shock en cuanto a por qué el STF actuaría de esta manera, en lugar de retirar KMS. Los británicos razonaron que si su gente no entrenaba a los Sri Lankans, podrían estar lo suficientemente desesperados como para buscar mercenarios de América, Francia o Bélgica, que creían que solo empeorarían la situación. A finales de 1984, los británicos aprobaron a May Kenme para entrenar al ejército Sri Lankan también. Gran Bretaña tenía pocos intereses económicos en Sri Lanka, pero tenía miles de millones de libras en la India. La India apoyó el lado tamil del conflicto y el informe KMS del gobierno de Sri Lanka se veía mal en Gran Bretaña, cuyas preocupaciones por que otras naciones se involucraran en el lugar de Kinnin Ma los convenció de dejar que los mercenarios continuaran. La utilización de los mercenarios de KMS permitió que la Oficina de Relaciones Exteriores se involucrara sin hacerlo oficialmente, evitando cierto grado de reacción. Mientras tanto, los contratistas de KMS continuaron sirviendo con el STF hasta bien entrada la guerra, con algunos incluso operando como pilotos para los armadores que aterrorizaron a los pueblos de molinos, mientras que Gran Bretaña se quedó preocupada de que su intervención provocara reacción violenta tanto de la India como de la comunidad internacional. Mientras que KMS cerró en la década de 1990, un nuevo contratista encontraría sus inicios en America Blackwater, fundado en 1995 por el ex sello de la Marina estadounidense Eric Prince Blackwater. Al principio ofreció servicios típicos de PMC como seguridad doméstica y entrenamiento militar. Para 1998 Blackwater recibió sus primeros contratos para entrenamientos militares ampliados en función de sus primeros años, trabajando con pequeñas unidades militares y fuerzas del orden. Las cosas cambiaron después de los ataques del 11 de septiembre. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se preocupó enormemente por la seguridad y la actividad terrorista, pronto se contrató a Blackwater y se le pidió que proporcionara asistencia de emergencia durante la invasión de Afganistán en 2001. Durante la guerra en Irak, el diplomático estadounidense Paul Bramer fue enviado a Bagdad para servir como director de reconstrucción y asistencia humanitaria, así como para encabezar la autoridad provisional de la coalición, que buscaba la transición. El gobierno de Irak, lejos del anterior partido Ba'ath bajo Saddam Hussein, como líder de Irak y representante de los ocupantes estadounidenses, Bremer no era el más popular entre los iraquíes nativos, lo que significa que su presencia se reunía de inmediato con amenazas y condena en respuesta. Blackwater fue enviado a proteger a Bremer con este contrato. Blackwater se afró en la guerra contra el terrorismo y con el gobierno estadounidense durante este periodo. El 6 de diciembre de 2003, Blackwater demostró por primera vez su valor para el Bremer del gobierno de los Estados Unidos y su ayuda. Brian McCormack viajaba en un SUV blindado como parte de un convoy protegido por 2 helicópteros Campana. Cada uno contiene 2 francotiradores de agua negra. De repente, el vehículo principal del convoy golpeó y resultó en una explosión seguida rápidamente por AK-47F de la Resistencia, la protección de los combatientes de Blackwater a Bremer. En este intento de asesinato, en el que todos los escaparon ilesos, dejó claro a Estados Unidos y al mundo lo que el PMC era capaz de hacer. La efectividad de Blackwater se contrarresta con su comportamiento insensible y su agresividad feliz desencadenante general, con el PMC instigando alrededor de 163 de los 195 incidentes de disparos desde 2005. Eventualmente, la imprudencia de Blackwater sería su ruina en el incidente de la Plaza Esur en Irak el 16 de septiembre de 2007. 4 miembros de Blackwater abrieron fuego en una intersección llena de gente, lo que resultó en la muerte de 17 civiles desarmados y lesiones graves de otros 14. El incidente causó indignación entre la población iraní. En respuesta, los funcionarios de EU eliminaron rápidamente a los agentes de agua negra del país y obtener acceso a más de 100 historias exclusivas. Los son declarados culpables de homicidio voluntario y el cuarto de asesinato en primer grado. A lo largo de las audiencias, Eric Prince defendió a Blackwater y los miembros involucrados en el incidente. Finalmente Prince dejaría la compañía y Blackwater cambiaría su nombre a Exi Services, luego a Academy antes de fusionarse finalmente con su grupo rival,
Triple Canopy para formar holdings Chenelis bajo Constellis. Muchos PMC todavía operan en todo el Medio Oriente. En cuanto al Príncipe, pasaría a servir como jefe del grupo de servicios fronterizos, un PMC fuertemente invertido por China y posicionado en toda África. Si bien estos grupos recibirían la atención de muchos analistas a lo largo de la década de 2010, es seguro decir que el centro de atención ha cambiado de nuevo hacia Rusia. Gracias a los recientes conflictos en Siria y Ucrania, los cuales reclutaron al influyente y ahora infame grupo de Wagner establecido en 2014. Por Dmitry Utkin, un veterano de la barbilla, las guerras Wagner eran propiedad y financiadas por Yevgeny Progan, oligarca ruso, apodado el chef de Putin. Debido a sus servicios de catering proporcionados al personal del Kremlin, Wagner, por lo general consisten en ex-agentes militares rusos. Sin embargo, los elementos más controvertidos incluyen unidades que van desde voluntarios extranjeros como la unidad de Nidog escandinavo y la unidad serbia hasta voluntarios especializados, con conexiones con círculos Farri como el unidad de Rasi. Como uno de los grupos de PMC más grandes de Rusia, Wagner ha sido fundamental en la búsqueda de Rusia para obtener bases geopolíticas e influencia en todo el mundo, todo sin la necesidad de enviar tropas reales a conflictos internacionales. Wagner ha ganado la influencia considerable de Rusia en África, incluido el acceso a los puertos de petróleo, de diamantes y agua caliente a través de Wagner. Rusia ha sido capaz de establecer una presencia en el extranjero con poco riesgo. Solo hacer uso del ejército ruso para intervenir una vez que las situaciones se hayan estabilizado. Wagner se desplegó por primera vez en Ucrania en 2014, donde ayudó a Rusia en su anexión de la delincuencia. Luego proporcionaron apoyo a las fuerzas separatistas en la República Popular de Lugansk, con su trabajo, incluidos los asesinatos y la participación en la batalla de Dealba en 2015 en una cena de Estado en diciembre de 2016, a la que asistieron, en particular, otros miembros de Wagner y el presidente ruso Vladimir Putin. Utkin recibió una medalla estatal por el coraje en el campo de batalla, lo que causó algunas preguntas sobre si Wagner estaba permitiendo que Rusia se involucrara en situaciones de combate sin enviar oficialmente a sus militares. Durante la guerra civil siria, la mano de obra del ejército sirio cayó de 250.000 al comienzo del conflicto en 2011 a solo 125.000 en 2015 en necesidad de soldados para luchar contra la ISIS y otros rebeldes sirios. Siria solicitó ayuda a Rusia, extendiendo su mano, proporcionando apoyo logístico, junto con el despliegue de tropas en 2015, seguido en breve por el grupo Wagner. El PMC se encargó por primera vez de proteger las bases militares y otras infraestructuras, pero antes de que se hubiera cambiado a un papel de combate a finales de 2016, el gobierno sirio llegó a un acuerdo con la compañía de Branebov, que lo hizo responsable de retomar los campos petroleros sirios dentro del territorio de ISIS, proteger y transportar sus productos y, a cambio, recibir una cuarta parte de las ganancias. Convenientemente, el grupo Wagner fue utilizado como músculo para completar este objetivo por los soldados sirios de febrero de 2018. Las fuerzas de operaciones especiales y los contratistas de Wagner convergieron en un puesto de avanzada alrededor de Dar Azor ubicado cerca de una refinería de petróleo. El puesto de avanzada albergaba operaciones especiales estadounidenses y fuerzas democráticas sirias que participaban en operaciones contra la ISIS confundidas por el mayor número de grupos involucrados en la región. El Comando Militar de los Estados Unidos se puso en contacto con Rusia para determinar si tenían soldados presentes alrededor. El puesto de avanzada, la respuesta fue no, y los Estados Unidos llamaron a ataques terrestres y aéreos que resultaron en hasta 200 bajas, incluidas docenas de personal de Wagner. Cuando se le preguntó sobre el incidente, Rusia negó la participación e incluso cuando quedó claro que estaban allí, todavía se negaron a reconocer la participación de Wagner en el ataque con la economía de petróleo y gas de Rusia obstaculizada por las sanciones de EU. Los Wagner comenzaron a centrar su enfoque hacia África en la celebración de acuerdos multimillonarios con estados africanos que necesitan energía y electricidad. Wagner desplegados en varias de estas naciones, siendo un ejemplo notable la República Centroafricana, que recientemente había estado envuelta en una guerra civil. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de las Uniones en la región quedó ineficaz debido a sus bajos números y en 2017 Rusia se ofreció a ayudar a la República Centroafricana y esa ayuda llegó en forma de Wagner. A cambio de esta asistencia, las empresas mineras rusas recibieron acceso a estos depósitos de oro y diamantes de África Central, ambos fuertemente custodiados por Wagner. Personal, la conexión de Rusia con la República Centroafricana les ha dado influencia política en el país, con Wagner invirtiendo en estaciones de radio que transmiten propaganda prorrusa y construyen tableros que promueven las buenas intenciones de Rusia. Situaciones similares se desarrollaron en Libia y Sudán, donde el apoyo de Wagner al mejor postor ha ganado a Rusia acceso a importantes reservas de petróleo en las fronteras de Libia y Sudanés para su uso en el contrabando de sus diamantes recién extraídos de África Central. Eludirnos las sanciones.
Se espera que Rusia también haya desplegado soldados Wagner en Ucrania. Las cifras exactas de las bajas Wagner hasta ahora no están claras, aunque el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas han matado a 21.000 funcionarios de Wagner solo en el este de Ucrania. A lo largo de este conflicto, Putin no fue tímido a la hora de hacerle saber al gobierno ruso cuando no estaba contento con ellos. Se había quejado de la falta de municiones, las altas bajas y la mala estrategia en Ucrania, incluso presagiando la posibilidad de una revolución en Rusia. Si el gobierno no puso más esfuerzo en la guerra del 23 de junio de 2023, el pasado acusaron a Rusia de desafiar falsamente la guerra en Ucrania y expresó una profunda frustración con los líderes militares que dirigían la operación. También acusó a Rusia de organizar un ataque contra la navegación de Wagner que se negó a pesar de que Prashan ordenó a un convoy blindado de tropas Wagner que condujera en Moscú, afirmando que él y los que estaban con él iban a averiguar por qué hay tal caos en el país. La respuesta del presidente Putin fue llamar traidora a la acción a la que Putin se opuso, argumentando que no estaba traicionando a Rusia ni desafiando a los líderes de Putin. Según el propio Pan, el convoy llegó a 200 kilómetros de Moscú sin ninguna sangre de Wagner, se derramó. Sin embargo, a finales de junio, el 24 de Prashan de repente ordenó a sus soldados que acabaran con la temarca y regresaran a la base. La razón oficial para cancelar este movimiento vino del presidente ruso Beler Alexander Lutsenko, quien negoció un acuerdo con Prashan que, a su vez, aceptó poner fin a la rebelión. Por el 23 de agosto Prashan murió en un accidente aéreo, mientras que el uso de mercenarios puede ser lucrativo y discreto. Está claro que estos contratos no están exentos de problemas. No importa el país de origen, la naturaleza emprendedora de las empresas militares privadas significa que valoran los resultados de su propia empresa y empleados por encima de las preocupaciones de cualquier cliente o entorno de que estén trabajando en un factor empeorado por la naturaleza de su peligroso trabajo como soldados para H. Aunque los mercenarios volátiles y de autoservicio siguen siendo instrumentos populares de la guerra moderna. Sin duda los veremos en los conflictos venir.